Todos los niños crecen, menos uno. Saben enseguida que crecerán, y Wendy también lo supo. Tenía 2 años y estaba jugando en un jardín cuando cogió una flor y corrió hacia su madre para dársela. Debía tener un aspecto encantador, puesto que la señora Darling se llevó una mano al corazón y exclamó: «¡Ay, ojalá te quedaras así para siempre!». Eso fue lo único que dijo sobre la cuestión, pero desde entonces Wendy supo que crecería. Te enteras cuando tienes 2 años. Los 2 años son el principio del fin. Qué bonito es el principio del cuento de Peter Pan y Wendy. Precioso. Hoy estamos en un sitio nuevo, diferente, Sí. en el Museo de Evolución Humana en Burgos. Y tenemos con nosotras a un invitado muy top, Muy importante. que es Juan Luis Arzuaga. Sí. Uno de los rostros más reconocidos de la ciencia en España, paleontólogo, codirector de los yacimientos de Atapuerca, director científico del Museo de la Evolución Humana, donde nos encontramos, como he dicho antes, y se ha dedicado a desenterrar y contar la historia de nuestros orígenes. Bienvenido, Juan Luis. Encantado de que hayáis venido vosotras. Bienvenidas vosotras. Somos las famosas. Somos las foráneas. Hoy vamos a hablar de infancia desde el punto de vista evolutivo, deteniéndonos en el parto, la importancia de la manipulación en la infancia y la preadolescencia. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Juan Luis, hemos escogido el principio de Peter Pan para empezar el episodio porque nos gusta mucho coger cuentos o películas relacionados con el tema. Y sabemos que te gusta mucho este libro, además está en la exposición de Sueños Rotos que se acaba de inaugurar aquí en el museo. Vamos a hacer un seguimiento del crecimiento de una persona desde su gestación. Pero antes de empezar, y para poner en contexto a nuestras contentitas y contentitos, que es el público, ¿qué puede aportar el conocimiento de la evolución humana a la crianza? Lo aporta todo acerca del ser humano, de la naturaleza humana. ¿De qué otro modo podemos explicar al ser humano? En todas nuestras dimensiones, ¿no? No somos un producto de la evolución, somos hijos de la historia y por lo tanto la única explicación posible hay que buscarla en el pasado, de lo que somos ahora. Yo siempre digo que si no conocemos nuestra historia es como si un individuo a nivel individual pues sufre amnesia. Una persona que ha tenido un accidente y que no recuerda nada, y tú le preguntas quién eres y te contesta no sé quién soy. Entonces, si no conoces la historia de la humanidad, pues a la pregunta de quiénes somos, la única respuesta seria sería no lo sabemos, no sabemos quiénes somos, porque no recordamos nada. Entonces, gracias a las ciencias históricas recordamos. Y una vez que recuerdas ya puedes decir quién eres. Bueno, será Miguelón quien nos guíe hoy en este recorrido vital. Y para los que no lo sepan, Miguelón es un fósil de hace más de 400.000 años, hallado en Atapuerca. Su cráneo, excepcionalmente conservado, nos ayuda a entender cómo eran nuestros antepasados antes de los neandertales. Vamos a empezar con la historia. Un buen día, la gestación intrauterina de la mamá de Miguelón llegó a su fin. Había llegado ese momento tan importante, tan temido y deseado al mismo tiempo. La señora Miguelona se puso de parto. Tenemos 3 preguntas en este bloque de parto. La primera, ¿siempre ha sido tan complicado el parto? La madre de Miguelón ya las pasó canutas. Me ha parecido ver a Miguelón un buen cabezón. No sé cómo sería la pelvis de la señora. No, tiene un cráneo bastante más, tiene un cerebro bastante más pequeño que la media humana actual. Tiene una capacidad craneal de 1.200 centímetros cúbicos y la media humana actual puede estar en 1.350, algo por el estilo. O sea que fue fácil. No, eso no quiere decir que fuera fácil, pero sí, yo creo que sí que lo era, más que en la actualidad, porque a mí me parece que somos la especie de la evolución humana en la que el parto se ha hecho más difícil porque hay otras presiones de selección, otras fuerzas, ¿no?, de selección que son contradictorias. A mí me gusta decir que el cuerpo humano está hecho de conflictos. Tenemos un cuerpo como el de cualquier otra especie, ¿eh? Y la anatomía humana no ha salido de una mesa de diseño, de ingeniería, sino que es
producto de la evolución, que básicamente lo que hace es, como se ha dicho, bricolaje, chapuzas, parte de lo que tiene y lo modifica. Es decir, dentro de las muchas chapuzas del cuerpo humano o del de un murciélago es igual, se encuentran muchos conflictos, muchas contradicciones. Y el parto es una de esas contradicciones y en nuestra especie particularmente acusado por varias razones, ¿no? que tiran en diferentes direcciones y que entran en conflicto. Con todo y con eso, el parto pues ha ido haciendo edificio a lo largo de la evolución humana conforme ha ido creciendo el cerebro del adulto y por lo tanto también el del recién nacido, y al final pues resulta que tenemos un parto muy doloroso. Sí. Bueno, a mí me pusieron epidural. A mí no me dolió, pero sí. Tú siempre hablas mal de las sillas, ¿no? Siempre dices que ha sido como el peor invento. Y tengo una amiga que es matrona que estaban como reflexionando, ¿no? De por qué ella veía como una clara diferencia de una mujer de 20 años dando a luz y una mujer de 30 años, ¿no? Y entonces le contestaba, no sé si una profesora o una compañera, ahora no me acuerdo bien, le decía, bueno, es que la de 30 lleva 10 años más sentada en una silla. Ah, bueno, está bien. No, bueno, sí, puede ser una variable, puede ser un factor, sí, ¿no? Puede ser un factor. La especie humana está optimizada, podríamos decir, para los 20 años. O sea, todo funciona mejor a los 20 años, ya, absolutamente todo. Si es más fértil, si es más lejos. El momento de máxima fertilidad son los 20 o 21 años. O sea que ahí sí que empieza la decadencia. A partir de los 20. Pues nada, nosotras ya. Sí, pero bueno, en eso y en otras cosas se gana en experiencia, que se dice. Para sabiduría. Consolarnos y resistencia, por ejemplo. Resistencia en las pruebas atléticas en las que no ganan los de 20 años son las maratones, las pruebas de resistencia. Vale. Con la resistencia se va adquiriendo con los años, ¿no? Pero bueno, sí, es que la silla es una cosa muy artificial, absolutamente artificial y occidental, exclusivamente occidental. En el resto del mundo no se sientan en sillas, se sientan en el suelo, se sientan en cuclillas, sobre todo en cuclillas. ¿Y se acortan los ligamentos y esto puede empeorar el parto? Bueno, o sea, no sé yo si no es tan fácil relacionarse. Vale. Todo empeora cuando el peso del cuerpo, cuando estamos sentados, todo se descansa sobre la pelvis. Se transmite a la quinta vértebra lumbar, que se articula con el sacro, y entonces, claro, es una transmisión directa del peso sobre la silla, ¿no? Sobre el isquion, que es sobre lo que uno se apoya, pero ahí está cargando todo el peso. Cuando nos ponemos en cuclillas, el cuerpo humano tiene un mecanismo de muelle, es como un muelle. Y entonces absorbe mucho mejor ese peso. Pero lo que me parece, yo creo que puede llamar más la atención, es que la silla, primero, no es universal. La mayor parte de los pueblos de la Tierra no han usado sillas hasta el siglo XX, ni siquiera los europeos. La silla más bien era un símbolo de poder, se sentaban en la silla los poderosos, etc. Los tronos. Pero la mayor parte de la gente de la humanidad no siente la necesidad. Pero yo digo en broma que donde ya la silla alcanza el máximo de lo absurdo, es en la playa. Ya, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. La silla a la playa como se ve, ¿no? Os invitamos, por favor, a todas las familias a sentaros en la playa. No, el mejor ejercicio que se puede hacer, uno de los mejores ejercicios que se pueden recomendar, es el de jugar con los nietos o con los hijos. Porque si estás por la arena jugando, ahí se hace una cantidad de movimientos, diferentes posturas. De levantarse, agacharse. Muy positivos, ¿no? Sí, simplemente levantarse desde las cuclillas. Sí. Y me voy a hacer un poco de guión, pero bueno, ¿cuáles son? Para eso es nuestro esto, joder. ¿Cuáles son los beneficios de la postura de cuclillas? Porque es que yo estudio pedagogía Pickler, no sé si conoces a Amy Pickler. Bueno, ella era una doctora pediatra que hizo su tesis
estudiando un grupo de 722 bebés que fueron creciendo en el tiempo. Y bueno, como que lo que ella habla es del movimiento en libertad, es decir, de no intervenir en el desarrollo motor de los niños y las niñas, ¿no? Como no sentarles antes de que ellos se sienten, no ponerles de pie y llevarles como de las manos que se desplaza el punto de gravedad hacia adelante, que no saben parar. Y le dan muchísima importancia a la postura de cuclillas, que es previa a alcanzar la bipedestación en el desarrollo motor humano, ¿no? Entonces, cuando te escucho hablar también de la postura de cuclillas, a mí enseguida me lleva a esto. Yeah. Como qué importante es esta postura, tanto en el desarrollo motor de los niños y niñas, y cuáles también son los beneficios de adultos. Claro, es que es la postura natural, en la naturaleza no hay sillas. O sea, que directamente es como si me preguntan, no sé, cualquier cosa que... Porque es bueno respirar. Sí, sí. O sea, no existe, no hay nada, te puedes sentar en un tronco, obviamente. Quiero decir que esto no son dogmas de fe, no es una religión. Entonces te puedes sentar en una piedra, pero te sientas en una piedra y luego tienes que levantarte de la piedra. Y cuando te levantas de la piedra tienes que hacer una extensión de las articulaciones de los tobillos, de la rodilla, de la pelvis. De hecho, está estudiado que en pueblos en los que la silla pues apenas se utiliza, pues ahí la mujer tiene menos problemas de suelo pélvico, por poner un ejemplo, y es absolutamente normal. Una parte demasiado grande de la población occidental no sería capaz de levantarse de una postura en cuclillas. Y os invito a que lo intentéis ahora Yo mismo. sí que puedo. Vosotras. Sí, porque juego mucho con las niñas en el suelo. La mayor parte de la gente ni siquiera es capaz de estar en cuclillas sin apoyar las manos. Simplemente están en cuclillas sin apoyar las manos. Y luego levantarse desde esa postura no está al alcance de todo el mundo. Es un índice de envejecimiento. Cuando tú te sientas en la silla, claro, tus ligamentos no están extendidos, ¿no? Pero de cuclillas sí. No sé si lo he entendido bien eso. Bueno, cuando estás en cuclillas tienes todas las articulaciones flexionadas. Tienes flexionadas las rodillas, obviamente, pero también tienes flexionadas el tobillo y tienes flexionada la articulación de la cadera, porque normalmente, claro, para compensar, todo no está inclinado. Entonces, tienes que extender esas articulaciones. Vale. Y entonces intervienen los músculos extensores de estas articulaciones, ¿no? Insisto, cuando estás en cuclillas estás flexionado, como un muelle. Cuando te pones de pie estás con las articulaciones extendidas. ¿No? No lo pueden hacer los monos, ni los cuadrúpedos, por ejemplo, ¿no? Y entonces los músculos que se favorecen son el glúteo mayor y otros extensores, pero bueno, este es el más conocido, y el cuádriceps. O sea, la cara anterior del muslo. O sea, que la gente que va a hacer sentadillas, que no sepa nada de evolución, lo que buscan es desarrollar, tonificar, si queréis, el cuádriceps y el glúteo mayor. El cuádriceps femoral, que es del que estamos hablando, es un extensor de la rodilla. Y el glúteo mayor es un extensor de la cadera. O sea que en un gimnasio también se aprende mucho de evolución humana. De anatomía, ¿no? Si sabes mirar, sabes observar. Bueno, hay un debate ahora en el siglo XXI que es dónde pasar ese ratito corto que nos deseaban las abuelas, ¿no? ¿Qué nos? Las abuelas siempre te decían, bueno, que sea un ratito corto. Entonces ahora puedes parir en un hospital y en algunos países, si es un embarazo de bajo riesgo y puedes estar acompañada de una matrona, puedes parir en casa. Te voy a leer unos datos. Sí. La medicalización fue un avance que salvó miles, posiblemente millones de vidas. En España, entre 1900 y 1930, la mortalidad materna se situaba en torno a 700 muertes por cada 100.000 nacimientos y hoy es de 5. Pero por norma general, el parto es un proceso fisiológico, no patológico, ni siquiera es uno especialmente peligroso. A cifras de 2011, el INE recoge que el 88% de las mujeres españolas protagonizan un parto normal que no deberían requerir una intervención médica alguna. Entonces, bueno, y tú sabes mucho porque tu tesis doctoral es sobre la pelvis y el parto, ¿no? ¿Tú dónde parirías? En un hospital, porque si algo va mal, yo entiendo que la mayor parte de los partos evidentemente no son de riesgo, faltaría más, ¿no? Sí. Faltaría más que la especie humana no pudiera dar a luz, en fin, seríamos como las vacas belgas esas que no pueden dar a luz. Aquí no habríamos llegado, todo el mundo ha nacido, ¿no?
de una madre. Quiere decir que obviamente que en nuestra especie el parto, en la mayor parte de los casos, pues no es peligroso o no es mortal. En esas cifras que has mencionado de mortalidad también, o sea que se han reducido la mortalidad del pasado, ahí también en muchas de esas cifras, al menos en muchos de esos cómputos, intervienen las fiebres puerperales, que son infecciones posteriores al parto, que no son el mecanismo del parto, y que tienen que ver, más bien son enfermedades hospitalarias en ese caso. Pero bueno, o sea, quiere decir que no todo es parto, también están los puerperales. Pero, por ejemplo, cuando se hacen partos en casa, yo no es que esté posicionada de uno ni de otro, pero bueno, esta amiga nuestra, que es Lucía García Amigo, ella es matrona y le estuve preguntando del tema para poder preguntarte a ti también. Y claro, los partos que se hacen en casa se hacen con matrona y se hace con un hospital cercano, con el recorrido pues medido. Ya se lo hacen en el hospital directamente. Eso es una casa que es una... Bien, entonces, me está dando la razón, porque estabas diciendo que paren en casa, pero en realidad paren en un hospital. Pero te digo porque ella me explicaba que la oxitocina, que es la hormona que interviene en el parto, ¿no? Bueno, la fundamental, entiendo que intervendrán más, la adrenalina hace que baje el nivel de oxitocina, ¿no? Entonces, por eso se intenta que la mujer esté lo más relajada posible para tener la adrenalina baja y promover la oxitocina y que así el parto se pueda dar, ¿no? O sea, como que ese sería como un poco el objetivo de no ir a un hospital. En el caso de los partos, claro que sería ideal que la gente diera luz en su casa con asistencia, pero la razón por la que se medicalizó el parto. Claro, se promueve, ¿no? Es por razones de atención, de asistencia. Sí. Yo entiendo el cambio como porque la mujer pueda estar relajada, que es verdad que a veces en un hospital te puedes encontrar un entorno un poco más amenazante para una mujer. Bueno, pasamos a la siguiente. Pertenecemos a la única especie que da a luz acompañada. Bueno, no sé si esto es 100% así, pero nos lo dices tú. ¿Sabemos si esto ha sido siempre así a lo largo de la historia en todas las culturas? ¿Y por qué lo hacemos? No es así. Hace poco tiempo estaba leyendo, o sea, es una cosa que se dice, ¿no? Que se asiste en el parto. Y es verdad, en términos generales, pero que aquí no hay dogmas de fe. Hace poco leía sobre un grupo de esquimales de Alaska, crónicas de cuando, bueno, antes del contacto con los occidentales, y me interesó este tema y otros no, pero en particular este del parto, y no, se iban solas a dar a luz a una cabaña sin asistencia. O sea que quiero decir que hay de todo, porque la especie humana... ¿Y si viene de nalgas? Pero sí, las culturas, pues hay diferentes modalidades, pues... entre otras cosas, la gente tampoco es tan importante en muchas de esas culturas, y las mujeres en concreto, pero vamos, que sí, en muchas sociedades hay mujeres expertas, matronas. En la cultura occidental, ya desde los griegos, hay tratados, y bueno, pues se acudía a los domicilios, digamos, las matronas acudían a los domicilios. No hay demasiada información sobre este tema, la verdad sea dicha, pero hay alguna lápida de alguna matrona, que tenemos incluso en la representación, hay algunos datos, algunas imágenes. Vale. Y se utilizaba la silla de parir, por cierto. La silla de parir. En la antigüedad clásica, sí. Y de hecho se consideraba como, digamos, la herramienta de la matrona. La matrona iba con la silla de parir, cuando lo llamaban. Como la masajista con la pues... con la camilla. Sí. Vale. Sí, de hecho, en mi libro verás que la camilla obstétrica, uno que habla del parto, la camilla obstétrica ni siquiera es desde el punto de vista fisiológico la mejor, pero es la mejor para recibir atención. Ya, para el médico que está recibiendo. Acompaña. Claro, y eso es una parte muy importante, ¿no? Vale. Bueno, esta pregunta es un bonus para los primeros meses del bebé. ¿Qué ha pasado con la selección natural, con los gases de los bebés? O sea, yo entiendo que un bebé tiene que llorar para ser atendido, para que no se lo olviden en la cueva, que si no se lo van a comer los lobos, pero un bebé que a partir de las 8 de la tarde se pone a llorar sin parar durante 2 horas, para mí ese bebé debería ser expulsado de la tribu y que se muera en el bosque,
lo siento, es verdad. Y entonces los genes de ese bebé no pasarían. Y entonces ahora tendríamos bebés sin gases. Según la selección natural, ¿no? Hubiéramos tenido bebés sin gases. De hecho, es que cuando preparamos el episodio, ¿no? Pues veíamos que los criterios de Bessels, que es la famosa regla de los 3, que incluye que para que se denomine cólicos tiene que haber un llanto paroxístico, se llama, que es muy intenso, repentino y difícil de consolar, que dure más de 3 horas al día, más de 3 días a la semana, más de 3 semanas. Es que yo me suicido, vamos. Entonces, ¿cómo? Pues yo he tenido en casa esa situación y no me he suicidado. Quiero decir, yo me acuerdo, hubo una época con uno de mis hijos en lo que tenía cólicos y yo lloraba mucho, que yo me miraba en aquella época la programación de televisión, había pocas cadenas, y venía el periódico. Entonces yo decía, vamos a ver qué programación hay. Claro, miraba la de las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y entonces me acuerdo que había un campeonato de América, una Copa de América, que por ser en América, claro, por el desfase horario, decía, hombre, qué bien, hoy tenemos el Argentina-Brasil a las 4 de la madrugada. Y decía, qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Lo vamos a pasar, porque o sea, yo miraba la programación esa de las 3, hoy tenemos un Chile-México. Eres muy positivo. Bueno, pues eso pues se sobrelleva, claro. Pero ¿por qué ha pasado? Porque no tiene nada que ver con la genética. No creo que tenga nada, no sé hasta qué punto, eso depende de cada caso, de la alimentación de cada... O sea, no sé si hay un genotipo de unos genes. Los genes no son tan simples como para decir, este es el gen del cólico. El gen de gases. Es mucho más complicado que todo eso, cualquiera sabe, puede tener que ver con la alimentación. Pero quiero decir que todos esos estreses y todos esos problemas se dan en las sociedades occidentales. ¿Solo hay gases en las occidentales? No, en las otras hay llantos, gases, hambre, llueve, en fin. Te mojas, aquí ya no llueve. Es tantas cosas, ¿no? Ya. Los niños lloran, yo qué sé. O sea, ¿crees que otros se enferman? Que nosotras en la sociedad occidental se vive como es como más... una tragedia, porque a las 3 de la mañana no han podido dormir y tal. Es una mierda no dormir, no me digas... O sea, no lo banalices, no dormir es una mierda. Es que te coma un león, eso sí que Hombre, es una sí. mierda. Claro, quiero decir que es que ahí fuera... Pero como ya no nos comen los leones, pues no dormir es una mierda. Pero nuestros genes son paleolíticos, o sea que lo que nosotros somos no es del siglo XXI. O sea que todas tus programaciones son paleolíticas. Entonces en el paleolítico esto es irrelevante. Ya. En comparación, que puede ser un problema, puedes dormir durante el día. Por ejemplo, o sea, estos son problemas si tienes que ir a la oficina, no por el estilo. La peor mierda era levantarse al día siguiente a las 6 de la mañana. En el mundo natural, estas cuestiones que son temporales y que, bueno, y que a lo mejor en el grupo hay 5 niños llorando y otros están tallando y otros están haciendo fuego, quiere decir que... O sea, no molestaba el llanto. No lo sabemos. No, es que estas menudencias del estilo de... Tenía que sobrevivir, ¿no? O sea, era más importante. Sí, mi jefe me ha dicho y tal. Entonces, es que, claro, esto no tiene mucho que ver con la vida real, el mundo real, ¿no? Entonces, pues estas son inconvenientes de ser humano, vamos a hacerlo así, ser una especie, la que somos, pues tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas. No es perfecta, es un producto de la evolución y por lo tanto, insisto, tenemos una naturaleza que está llena de conflictos y bueno, pues entre la mayor parte de las molestias, o como le quieras llamar, se deben a conflictos de este tipo. Pues a lo mejor, no lo sé, porque no creo que se sepa, pero a lo mejor nuestro tubo digestivo se ha cortado para que pueda haber más energía disponible para el cerebro, supongamos. Esto me lo acabo de inventar ahora mismo, pero como ejemplo, en la evolución hay una presión de selección, la evolución humana, para aumentar el tamaño del cerebro, y eso quiere decir que esa energía que destinas a ese órgano la tienes que ahorrar, economizar de tu metabolismo, o sea, de tu economía biológica, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tienes que renunciar a un tubo digestivo más largo, supongamos, que permitiera un mejor metabolismo de la leche
y tiene el inconveniente de que los niños lloran. Ya. Digo que no es que Sí, esta sea la explicación, puede ser. pero cualquier... Es decir, todas las preguntas de que por qué lloran los niños, en realidad no tienen sentido, porque lo que me estás diciendo es porque no somos perfectos. Ya. Y te voy a decir por qué no somos perfectos, porque no se ha hecho una entidad inmaterial, sobrenatural, en una mesa de ingeniería biológica, sino que venimos de los primates, de los primeros mamíferos, etcétera, de los peces más atrás, y eso quiere decir que, bueno, pues hemos ido desarrollando y evolucionando. Entonces, en resumen, no existe el cuerpo perfecto. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué me duele tal? Porque pero tú qué te crees, que es que que eres perfecto, que el cuerpo, que un cuerpo, una especie tiene cuerpos en la naturaleza, no, esa perfección es funcional, ¿no? O sea, te permite sobrevivir, pero... Y bueno, que el llanto también es como de las únicas maneras, bueno, entre otras, ¿no? Pero que tiene un bebé para comunicarse, ¿no? Como puedes saber si tiene hambre, si no llora. Normal, en Occidente, porque normalmente el bebé tendría que estar pegado a su madre y muy cerca del pezón. Entonces no necesitaríamos ir a la otra habitación o poner una cámara para ver, mientras vemos nosotros en el comedor la tele, para ver si el niño se despierta. Pero son claro. cosas o sea, de... ¿tú estás a favor, No. me salgo el guión otra vez, estás a favor del colecho, por ejemplo, de la lactancia materna más prolongada, más allá de los 6 meses? No. Yo no digo eso, pero cada uno tiene sus circunstancias. Lo que digo es que eso sería lo natural. Entonces tú puedes, no somos esclavos de nuestros genes y de nuestra biología, entonces tú puedes decidir hacer lo que sea. O sea, en la prehistoria, por ejemplo... Pero en la prehistoria no. Por ejemplo, cosas por los niños estaban siempre pegados a sus madres, con lo cual no había ese problema. Eso de vamos a poner la cámara, que yo la pongo también. Sí, o sea, que vivimos en este mundo. Claro, pues sí, entonces es una opción. Pero la gente se pregunta, ¿por qué los niños se despiertan y tenemos que ir? Porque se despiertan. Si es que lo tienes cogido, pues el niño se despierta y no pasa nada, ¿no? Y otras cosas por el estilo, que la gente tiene grandes preocupaciones de, por ejemplo, tiene que dormir solo y tal. ¿Por qué no he dicho eso? Yo soy asesora de sueño y, claro, eso es una creencia, ¿no? Que bueno, a lo mejor sí, si tú tienes que hacer una oposición, pues a lo mejor tienes que dejar el niño claro, en pero otro como cuarto. Entender que es una circunstancia que viene, una necesidad que viene del adulto, ¿no? Y que, bueno, pues que cada uno tiene su circunstancia y yo ayudo a las familias a que haya un mayor bienestar familiar, pero claro, también teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo, el desarrollo del sueño de ese bebé. Claro. ¿no? Y que es natural que se despierte. Cuidado, que es que en la naturaleza los niños estaban con sus padres hasta muy mayores, porque el niño no se quiere ir a otro cuarto. ¿Hasta qué edad más o menos? Podrías... Bueno, en el Paleolítico estaban todos juntos todo el tiempo. Todo el rato, en la claro. misma cueva, todos es que juntos. es la vida en tribu. En el campamento, ¿no? Pues entonces estaban todos siempre por ahí. Si pudiéramos hacerlo de una manera natural, pues sería magnífico, pero que no soy un talibán de esto, no. Yo no predico, yo no creo que la solución a los problemas del presente estén en el pasado. Nunca. Vale. No soy Amish. O sea, yo no creo que la vida supuestamente idílica tradicional, que nunca lo fue, ya, era una mierda. Que nunca lo fue. Ya, es que hay que desidealizar también un poco. Bueno, claro, sea la solución, no quiero vivir en una aldea con un cacique que me dice lo que tengo que pensar. O sea, quiero decir, pero claro, la vida que llevamos pues tiene problemas. Yo uno que veo muy interesante es el de que todos acabaremos en una residencia de ancianos, claro. Ese es un gran problema, sí. Eso, por ejemplo, en una tribu no sucede. Vida, no, en una tribu se quedan atrás el grupo sigue. Y ya está. Es todo muy rápido. La globalización nos ha separado y esa misma tecnología nos reúne. Sí, me gusta este punto de vista. Sí. Bueno, porque la solución a la globalización no es la aldea de Asterix. Claro. La solución es una tecnología de la comunicación. Sí, adaptada al tiempo en el que vivimos. Exacto. Vale, vamos a seguir con el crecimiento de Miguelón. Con sus más y sus menos, Miguelón ha logrado nacer y sobrevivir al parto y a los gases también. Los gases no le importa a nadie. No, a la familia ha sobrevivido. Es un pequeño bebé regordete y sonrosado.
Los bebés son una máquina de supervivencia. Están programados para llegar a adultos, explica nuestro invitado en su libro con millas. Son muy egoístas. La vida contada por un sapiens a un neandertal. Con sus rasgos redondeados, su torpeza y su actitud de demanda de cariño logran el cuidado necesario para sobrevivir, cuando su vida depende de los adultos. Ahora Miguelón tiene todo el mundo por descubrir. Se va a descubrir a sí mismo, sus manos, sus pies, su voz. Descubrirá a las personas que le rodean y su entorno físico. A través de la manipulación, Miguelón va descubriendo tanto los objetos de su entorno como los efectos de su propia actuación sobre ellos, es decir, los fenómenos físicos que acontecen. Piaget habla del estadio sensoriomotor, de los 0 a los 2 años. En el episodio 2 de la segunda temporada, Armarios Mágicos, explicábamos que durante esta etapa el pensamiento del niño o niña está ligado directamente a la acción física y a las percepciones sensoriales. Es decir, no puede representar mentalmente los objetos o eventos todavía, solo entiende el mundo a través de lo que toca, chupa, escucha, etc. Antes de la función simbólica hay una inteligencia basada en la acción y experimentación directa, que sería como la manipulación. Por otro lado, Tamara Chubarovsky, especialista en comunicación, habla y desarrollo infantil y otra referente en nuestro podcast, basa su trabajo en 3 ejes, de los cuales uno de ellos son las rimas de movimiento, que son rimas, ¿no?, como pequeños poemas acompañados de movimientos de los dedos, las manos o del cuerpo, y ella explica cómo los movimientos de una mano y de otra activan los 2 hemisferios del cerebro y ayudan a la producción de sonidos y a la articulación. Y en torno a esto tenemos 3 preguntas sobre la importancia de la manipulación en el desarrollo cognitivo. La primera, ¿fue la capacidad de manipular objetos el primer paso hacia el pensamiento simbólico? Por ejemplo, tallar una piedra imaginando lo que todavía no existe. ¿La especie de Miguelón que vivió antes del neandertal y el sapiens ya tendría pensamiento simbólico? Pues no lo sabemos. Nosotros lo tenemos y somos la única especie sobre la Tierra que tiene esa capacidad de abstracción, ¿no?, y de representación por medio de símbolos, en fin, de realidades o de ideas incluso, ¿no?, que no tienen siquiera existencia material, ¿no? Esa capacidad es exclusivamente humana. Por supuesto que puede utilizar fichas, los chimpancés y darles un significado. Pero yo todavía me acuerdo en los tiempos en los que se pensaba que los chimpancés no se podían comunicar con nosotros porque tenían un problema en el aparato fonador. En lugar de... Y entonces una vez que se les... Y entonces alguien dijo, bueno, pues muy fácil, les enseñamos el lenguaje de los sordomudos. Y a continuación les preguntamos, ¿qué tal te encuentras esta mañana? Pues bastante bien, pero tengo hambre. ¿A qué hora se come? Podríamos tener diálogos de ese tipo, ¿no? Esas eran las expectativas. Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Tú plantéatelo. Sí, sí. ¿Por qué no nos comunicamos con los delfines? Bueno, porque los delfines no tienen capacidad de producir el lenguaje humano. Bueno, pues facilitémosle un instrumento de comunicación y a continuación mantengamos con ellos un... ¿Crees en Dios? Una charla sobre... Sí, hablemos con ellos, ¿por qué no? Y esa es la función simbólica, esa es la diferencia. No, eso es lo que resulta que no hemos conseguido hacer vale. con esos animales, ¿no? Que las expectativas eran muy altas. Y entonces resulta que, bueno, pues sí hacen cosas. Pero no hemos conseguido que nos cuente su biografía. Yo nací en un bosque, no, claro. Nadie. Entonces, eso quiere decir que somos la única especie que hace esas cosas. Que eso sería la conciencia. Es que acabamos de leernos el último libro y bueno, nos ha costado un poco, es más técnico. Distinguir consciencia, autoconsciencia y demás. Eso. Es que, bueno, porque han ido cambiando también los significados de las palabras. Entonces, hoy en día, por consciencia se entiende tener vivencias, experimentar cosas. Vale. ¿Y sería la autoconsciencia la que tú eres consciente de que tú eres distinto? No, es examinar tus propias emociones y sentimientos. Vale. Es un ojo que mira para adentro. Por ejemplo, yo puedo estar frustrado o puedo tener hambre y puedo saber que tengo hambre. Eso es, digamos, una metaconsciencia, una autoconsciencia. O sea, los animales y los niños pequeños tienen hambre, pero no saben que tienen hambre. Tengo hambre. Claro, hasta que son capaces de decir, tengo hambre, quiero comer. Bueno, hasta que tienen un yo,
Claro. O le estoy Yo cansada. tengo que no, hambre. yo. Yo tengo hambre. Entonces, Por eso no deben decidir a qué hora comer o dormir. Son Exactamente. demasiado pequeños. no, que cuando son pequeños tienen que comer todo el tiempo, claro. A demanda, como cualquiera les explica, porque sus genes son paleolíticos. O sea, sus genes no saben nada de horarios. Ujú. Sí, hay que ponerlos desde fuera. Bueno, no, ¿por qué? En la naturaleza no hay horarios, no hay relojes. No, pero por Porque No, hay que ejemplo, por ejemplo, ponerlos dormir en horario. si le ves muy cansado. Se duerme. A mí en el Te coche, da por culo en el Claro, coche, es en el coche es se que duermen. depende En el Los coche niños sí. en el coche, sí. porque están en un entorno, pero si tú se duermen estás, porque están cansados. pero si tú estás, por ejemplo, de cañas Pero con, eso, claro, los claro. genes no saben nada No de saben las de eso, cañas, bueno, claro. es que ahí está, es Que los genes y la sociedad Bueno, actual, ¿no? Claro, la sociedad actual tiene ventajas e inconvenientes. Volviendo al tema de la manipulación, ¿no? Como que hubo un cambio importante cuando empezamos como a comer granos, ¿no? Porque eran pequeños. Y esto es, ¿puedes explicar Bueno, esto? es que la pregunta es qué tipo de ventaja supone la mano humana, esta mano que tenemos, que es una mano que es muy fina a la hora de manipular objetos pequeños, ¿no? Es una de sus ventajas. Es una pregunta un poco más difícil porque Vale. en realidad los primates son muy hábiles. Vale. Todos los primates son muy hábiles, excepto nuestros parientes más cercanos, que son los chimpancés. Los chimpancés se han especializado por su cuenta, no son nuestros antepasados los chimpancés, y se han especializado en tipo de locomoción suspendida, colgados de las manos y de los brazos. Entonces han desarrollado unas manos que son muy poco adecuadas para la manipulación de objetos. Pero en general, un macaco, todo el mundo lo puede ver, o un papión, que comen también semillas, Vale. pues tienen mucha capacidad de manipulación. En nuestros países muy cercanos no. Pero el caso es que sí, todo eso es útil. Si no necesitas la mano para colgarte de ella, pues tener una mano hábil te abre posibilidades, ¿no? ¿Cómo influyó en nuestro cerebro? ¿Tuvo De alguna ninguna influencia? forma. No, O en igual. un primer momento no. La mano es muy anterior a la expansión del cerebro en la evolución humana. Y luego resulta que la mano moderna, la mano humana actual, se encontraba ya en los australopitecos, que tenían el cerebro de un chimpancé. O sea que no hemos desarrollado y no fabricaban herramientas. Ajá. Pero una mano útil es útil. Sí, sí. Claro. Si no tienes que colgarte, claro, si no llevas una vida arbórea. Entonces Claro. es un poco una consecuencia de haber abandonado la vida arbórea y ocupar otros medios. Entonces, en realidad, no hay como una relación directa No. entre el desarrollo de la Y el manipulación del cerebro. y el desarrollo cognitivo. En la evolución no. En la evolución no. En la evolución no, o sea, la mano humana aparece mucho antes que el cerebro moderno. vale. Sí, y por otra razón. Y, por ejemplo, tocando el piano, ¿no? Que utilizas pues, todos los dedos y a veces haces cambio de mano y tienes que coordinar. Todo eso sí que produciría unas conexiones. Pero es que, voy a repetirlo una vez más, es que tus genes son paleolíticos, no saben nada Vale, del piano. o sea, a nivel de evolución. No saben nada del piano, nada en absoluto. O sea que tus manos son hábiles por otras razones y eso hace que luego puedas utilizarlas para tocar el piano o lo que quieras. Vale. Pero tu mano sigue siendo un cazador-recolector. Es la misma mano, la misma programación genética. Eso pasa, por ejemplo, con el cerebro. Nosotros tenemos un cerebro que es una máquina de procesar información social, básicamente. Es para lo que está ese órgano, ¿no? Y otros tipos de sistemas. Pero el cerebro humano, el de los delfines, el de los primates más cercanos, el de los elefantes, el de los mamíferos sociales. Muy sociales, pues básicamente procesa información social. O sea, analiza el sistema social, procesa el sistema social, porque el sistema social es muy complejo, tiene muchas interacciones, infinitas interacciones posibles, infinitas, y es muy volátil, está continuamente cambiando. Entonces, para eso se requiere un órgano que sea capaz de procesar sistemas complejos.
Una vez que tienes ese órgano, porque apareció en un contexto social, puedes hacer ordenadores o ir a la luna. Claro. Porque simplemente aplicas una capacidad de procesar información compleja, sistemas de análisis de sistemas complejos, la puedes aplicar a cualquier sistema complejo. Se puede utilizar para tocar el piano para lo que quieras. Tenemos un cerebro que es capaz de analizar cualquier sistema complejo. Es capaz también, por ejemplo, de predecir el futuro, porque es muy importante en el medio social predecir el futuro. O sea, si ves que está nublado, sabes que va a llover, ¿es eso? Lo que tienes que saber es lo que va a hacer el otro. Ah, ya. Tu problema es predecir el futuro. Sí, sí. Porque la especie humana vive en un medio social, ¿no? Fuera del grupo no puede sobrevivir. Entonces, lo importante es tu lugar y tu papel en el grupo. Entonces, tú tienes que saber lo que va a hacer el otro, anticipar el otro. Muchas de nuestras capacidades tienen que ver con la vida social. Vale. En una era donde está todo hecho y cerrado, ¿qué pierden los niños si no tienen la oportunidad de transformar su entorno con las manos? Bueno, los niños lo que tienen que hacer es jugar. Y ya está, y punto. Y entonces así explorarían y conocerían el mundo y, en fin, y eso es lo que tienen que hacer. Y si tú fueras ministro, porque te hemos escuchado y leído decir que tenemos a los niños encerrados en los colegios. Claro, es maltrato infantil, y no cabe duda. A mí me encanta escuchar esto que dices de los niños encerrados. Y entonces maltrato infantil. Vale, entonces yo te queríamos preguntar, si fueras ministro de Educación, ¿cómo serían los colegios para ti? ¿Habría colegios? ¿Estarían en los bosques? Claro. O sea, pero, ¿cómo mira, sería? Es que hemos vuelto a lo de antes. Vivimos en una sociedad del siglo XXI. Claro. Sí, pero no ahora es lo ideal, ya, pero es como el parto. No es lo ideal, pero bueno, lo programamos. Claro, porque es lo que hay. Que te mueres también está industrializado. Te llevan a un tanatorio, ahí te queman, Qué horror, claro, ¿verdad? porque somos 5 millones. Sí. Sería muy bonito hacer una ceremonia, pero incinerarlos allí, pero es que una ciudad de 5 millones se mueve todo el tiempo. ¿Y tú cómo crees Hemos que...? industrializado todo. Entonces, vivimos con nuestras contradicciones, pero yo no soy un nostálgico de la prehistoria. No, pero ¿cómo crees que deberían de Pues estar mira, los niños? Bueno, hombre, No, que pues esto que dices, están felices y a encerrados... gusto y jugando todo lo que se pueda, pero también es bueno que aprendan a leer, por ejemplo. Claro. Porque Sí, sí. eso, no por razones prácticas, porque ellos quieren leer. Sí. O sea, ellos quieren saber. ¿Qué pone ahí? Te Sí, por preguntan. supuesto, te Y preguntan. quieren saber el cuento, y quieren leerlo ellos. Es decir, los niños hay que seguirles la corriente. Ellos saben cuándo quieren aprender y cuándo, ellos mismos. Pero yo voy a decir una cosa que me parece importantísima en la pedagogía. Vale. En general. No queremos que los niños sean buenos adultos. Queremos que los niños sean buenos niños. Muy de acuerdo. Entonces, no se trata de que sea un buen adulto, sino que sea un buen niño. ¿Y qué es un buen niño para ti? Que es un buen niño. Claro. ¿Qué se espera de un niño? Se esperan muchas cosas, ¿no? Pero tú antes estabas ¿Pero justo... cuál es el modelo? Sí, pero justo estabas hablando... Es que hay muchos modelos, pero justo Bueno, estabas pues diciendo entonces, como... no hay Mi hija ninguno. mayor. Si hay No, muchos, no pero- hay ninguno. Pero decías una cosa que es lo que decimos las personas que trabajamos en educación alternativa o educación libre, que decías, los niños saben, ¿no? Los niños tienen interés ¿no? Tienen un interés en conocer el mundo, y nosotras lo nombramos como el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Y tú acompañas, y tú propones, y tú observas, y ofreces materiales, y ofreces espacio, y le acompañas, y observas su interés y tal, pero es el protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, claro, creo que, bueno, para mí con esa máxima se puede, permitiendo que sea el protagonista de su propio aprendizaje y acompañándolo de una manera adecuada y con conocimiento, sería como una especie de paraguas, ¿no? que englobaría No lo sé. a muchos niños diversos. Yo siempre digo que en la prehistoria, esto por salirme un poco del tema, en la prehistoria había que estudiar mucho, si le sirve a alguien esta reflexión. Para ser prehistórico había que estudiar un montón. Y me explico, había que saber mucha zoología. Claro. Sí. Y la sabían, ¿eh? Y la sabían. Sabían
distinguir cualquier especie grande, pequeña, vertebrada, invertebrada. Pero también sabían un montón de botánica. Eran buenos botánicos, claro. Grandes botánicos, extraordinarios botánicos. Sabían de meteorología, sabían de estrellas, eran buenos astrónomos, excelentes astrónomos. Sabían geología, distinguían los tipos de rocas, sus propiedades físicas. O sea que para ser, y luego eran grandes artistas. También he estudiado Bellas Artes también. Sí, sí. O sea que para ser prehistórico, la gente dice, bueno, no tienen que estudiar. No, al contrario. Tenían que estudiar mucho, mucho más que para ser un humano del siglo XXI, que con 4 días es suficiente. Para desenvolverte en la prehistoria tenías que aprender un montón. Se pasaban la vida aprendiendo. Y era un aprendizaje muy largo. Y por eso el desarrollo es tan largo en nuestra especie. Entonces, eso puede ser una guía, ¿no? Si ellos lo hacían, pues a lo mejor hay un método ahí, ¿no? Vale, vamos a continuar con la historia de nuestro pequeño protagonista, que con la explicación ya ha crecido un poco. Lleva un par de años tocando y rechupeteando todo lo que tiene a su alcance. Ya camina, tiene representaciones mentales de los objetos o personas no presentes y ha empezado a hablar. Sus palabras favoritas son yo, no, mío, mío, mío. Y es que Miguelón ya sabe que es una persona distinta del resto con las implicaciones que esto conlleva. Está construyendo su autoconcepto, su identidad, y para ello, como ya explicamos en el primer episodio de este podcast, Miguelón necesita mucha autodeterminación, que es una cualidad y es positivo, aunque a las adultas no nos guste tanto. Por eso parece que vive para llevarte la contraria. Para ponernos la vida fácil es importante que alrededor del año, cuando los niños y niñas ya tienen el movimiento más desarrollado y empiezan a irse lejos, ¿no? Y por tanto alcanzan muchas cosas, se van corriendo y en general son como más difíciles de controlar o de proteger. En este entorno en el que vivimos, poco preparado para la infancia, es importante que pongamos límites claros y sanos. Y si no hemos hecho los deberes, a los 2 años se nos van a hacer más complicados. Sí. De la misma manera, hay una relación entre esta fase, la de los 2 años, y la adolescencia. De hecho, se conoce como la adolescencia o la primera adolescencia. Es un momento complejo porque es tan importante poner límites con firmeza como permitir la autodeterminación para la formación de la personalidad. Tanto los niños y niñas de 2 años como los adolescentes buscan afirmar su individualidad y tomar decisiones por sí mismos. Ambas etapas presentan emociones intensas, desafío a la autoridad y desarrollo de la individualidad. La edad del pavo parece otro fallo evolutivo, como el de los cólicos de los gases. Nos ponemos tan insoportables que te dan ganas de expulsarles de la tribu. ¿Cuándo apareció la edad del pavo? ¿El Homo erectus ya pasaba por esta revolución hormonal? A lo mejor les echaban de la tribu para mezclar los genes y no caer en la repetición, no sé. Nuestra especie es muy original en el sentido que tiene el estirón, que tiene la edad del pavo, ¿no? Que amamos, porque el estirón es un periodo de crecimiento acelerado. En el tránsito del niño al adulto, ese tránsito podría ser gradual, más o menos gradual, o podría ser más conflictivo, como es este, ¿no? En el resto de las especies el tránsito es gradual. Pero en nuestra especie no, es una cosa como muy impactante, ¿no? Es un cambio radical, una transformación radical. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se retrasa en realidad, más que por qué se produce? Porque cuando uno pasa de niño a adulto hay 2 cosas que son muy importantes. Una es que empiezas a competir por la jerarquía o eres percibido como un posible competidor. Entras en el juego social, rivalizas, compites y eres productor. Por lo tanto, pues atraes la mirada de los demás, ¿no? Porque entras en el juego de la reproducción, es deseable o eres posible compañero sexual, no sé, llámalo como quieras, ¿no? Entonces la diferencia entre la infancia y la edad adulta y la adolescencia es que cuando se atraviesa la edad del pavo eres un hombre o una mujer en lo reproductor y ya no te tratan como un niño. Ya te tratan como un competidor jerárquico. Ya no te consiente, ya te tienes que poner en la cola. Ya te tienes que poner abajo, ya entras en la jerarquía por abajo. Los niños directamente no están en ese juego. En la prehistoria existían rituales de paso a la adultez y bueno, y también en otras culturas también, ¿no? Pero, sí, la primera comunión. Por ejemplo. Pero, y bueno, en tu libro Al otro lado de la niebla relatas... Eso es universal, sí. ¿Alguno? Es universal, se solemniza.
Ahora mismo, bueno, claro, acabas de nombrar la comunión, pero... Bueno, ahora se solemniza, siempre se solemniza, porque hay muchos rituales, la graduación, no sé qué. Es verdad que no Hay habíamos montones. contado con esos rituales. Sí, Sí, pero no, eso siempre- no Porque- son unos rituales... Bueno, pero son ritos de paso. La pregunta era Sí. como, ¿crees Son que los ritos de paso. adolescentes de hoy siguen buscando su rito por otras vías? La especie humana, como es simbólica y demás, pues determinados ritos los solemniza. Pero en las sociedades que no son occidentales, estoy pensando en los Masái ahora mismo, pues directamente los abandonan y se van por ahí a ganarse la vida de cualquier manera. Es decir, es muy traumático. Y por ejemplo, porque, bueno, leyendo Al otro lado de la niebla, hablas mucho de estos rituales entre los hombres y las mujeres también tenían Sí, sí, rituales igual. para pasar de Claro, niñas claro. a... Sí, sí. Bueno, a porque está mujeres, la ¿no? menstruación, que es una señal Venía más biológica, marcado por ¿no? eso. No, pero es igual, es igual. en También todos, había. es igual. A los roles de los adultos es que es así. O sea, nosotros solemnizamos todas estas etapas de la vida y bueno, y les damos pues un significado, una trascendencia. Y además sirven para marcar, porque reconoce ese cambio, ¿no? Vea Se ha por el pan que ya no oficializado. eres un niño. No, se ha oficializado, bueno, no solo eso. Ritual. Bueno, y un ritual que tenemos que no se solemniza, pero no puedes conducir si no tienes 18 años. O sea, Y es un votar. ¿Eh? Tampoco puedes votar. Claro, es un ritual que está Beber en el BOE, alcohol. que está en el Bueno, boletín beber oficial alcohol... del Estado. Bueno, pero no puedes puedes- comprarlo. Se adelanta no un puedes poquito. pero no puedes vender alcohol a un menor Pero puedes de 18 comprarlo, No años. claro. puedes, no puedes. Vale, te vamos a lanzar la última pregunta. Ujú. ¿Qué le dirías a las familias que se sienten desbordadas por la etapa adolescente? Bueno, pues ¿qué pasa, no? Lo único que se puede decir, que eso pasa. Bueno, pues ya está. Os invitamos a visitar este maravilloso museo en el que además pueden corretear los niños. Es un museo ¿Ah, sí? amigo de ¿Nos niños. gusta? Que no, que se Sí, les sí, oiga, sí, que se les sí, oiga. O sea, no te sientes... Yo he venido aquí con las niñas. La mía pequeña no sé si no es una buena niña o no es una buena adulta. No es una buena adulta. No es una buena adulta. Yo creo que es muy buena niña. Y no te sientes nunca incómodo, siempre todo está bien. La Sierra Tapuerca igual, también es un entorno maravilloso para ir con los niños. Entonces, bueno, decimos que entender de dónde venimos nos ayuda a criar con más conciencia. La evolución no es solo pasado, sigue viva en nuestros hijos. Sus manos necesitan tocar, su cuerpo moverse y su mente imaginar. Y en cuanto a la adolescencia, es una fase evolutiva clave donde se prueba la identidad, se desafía la norma y se busca el grupo. Parafraseando a nuestro sabio invitado, en nuestra especie, cuando los niños pasan a ser adolescentes, duplican en 2 años el tamaño del cuerpo. Es una verdadera crisis que algunos autores comparan con la metamorfosis de los insectos. Por eso, desde el punto de vista pedagógico, educar a los niños como si fueran adultos sería tan disparatado como educar a una oruga como si fuera una mariposa. Una oruga no es la miniatura de una mariposa, es otra cosa. Un niño o una niña pequeños tampoco es un ser humano pequeño, es otra cosa. Las orugas no vuelan. Pues muchas gracias, Elena, muchas gracias, Juan Gracias, Luis. Inés y Arzuaga. Y muchas gracias por escucharnos a todas nuestras contentitas y contentitos. Gracias a Antonio también y bueno, a todo el personal, A todo el personal del que nos ha museo ayudado que un nos ha montón. ayudado. Sí. Y qué más, ya está todos los agradecimientos. Vale. Sí. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, por favor, Podcast Contenta Me Tienes. Y también podéis escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, y en YouTube y en iVoox. Sí, eso es normal. Sale cada 15 días. Si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se dedica a esto y está toda la información en proyectocaminandojuntas.com. Y ya está. Y ya está, hasta aquí por hoy. Os dejamos que os podáis, os desquiciéis 2 semanas más. Y recordad, como decía Eva Kahlo, actuamos en el presente, educamos para el futuro. Y os iba a dar un ánimo con el parto, la infancia y la adolescencia, que ya después todo Ya va ves. rodado. Pero me lo ha fastidiado Juan Luis porque dice que no. Tampoco. Que esto es un problema Para toda la vida, Ojalá, así que ojalá. ánimo para la vida. Da mucho más problemas de adultos. A ver, ya voy a poner esto. Sí. Bueno, muchas gracias, Arzuaga, Nada. por Da muchas acogernos. más preocupaciones de adultos, muchísimas más. ¿Sí? Más de adultos que de Muchísimas. Pero no puedes Bueno, hacer eso ya para otro podcast de otra nada. gente. Porque no sí. puedes hacer nada. que otra gente se encargue de ello, por favor. Sí, sí.